políticas públicas que permitan acceder al cumplimiento pleno de los derechos humanos implica trabajar con actores fundamentales de distintos campos, de derechos humanos, de vivienda, de trabajo, de seguridad, de justicia, de cultura, de educación. Entonces, emprendimos este trabajo de construcción federal participativa, entendiendo que es imposible pensar de alguna manera el pleno acceso a derechos si nos abocamos solamente a pensar que la salud mental se reduce a la enfermedad mental. Es imprescindible que nosotros podamos entender, no solo como equipos de salud, sino sobre todo como comunidad y como sociedad, que si bien los padecimientos mentales existen, la realidad es que la salud mental es un campo sumamente complejo que no puede ser reducido a la enfermedad mental. Y que si bien la enfermedad mental es una realidad, la realidad es que también nosotros debemos abocarnos a pensar de qué manera emprendemos los procesos de cuidado de la salud de las personas y no solo el tratamiento de la enfermedad. Eso es lo fundamental de este plan, de este eje, poder pensar de alguna manera cómo se construyen los cuidados colectivos, cómo salud mental también es tener derecho a una vivienda digna, tener derecho al trabajo, cómo de alguna manera nosotros como sociedad chaqueña y como población mundial nos encontramos transitando un periodo muy particular. Este es un plan que ha sido construido en pandemia y eso no fue sin efecto para la salud y la salud mental de nuestra población. La verdad es que la sociedad no será la misma después de lo que nos ha sucedido y es importante y fue importante para nosotros también pensarlo desde ese lugar y entender que a partir de la pandemia era imprescindible desterrar de una vez por todas este binarismo salud mental, porque todos nos vimos comprometidos en lo que tiene que ver con los padecimientos subjetivos, con los modos de estar en la sociedad, en el mundo, comprender de que las personas se sostienen en tramas relacionales, en vínculos que establecen con otros y no fue sin consecuencias el haber transitado un periodo bastante largo donde eso se vio interrumpido o de alguna manera reconfigurado en el término de nuestra cotidianidad, de nuestras culturas, de nuestras prácticas. Así que es por eso que nos parece fundamental encontrarnos hoy como una de las pocas provincias a nivel país que cuenta con un eje específico de trabajo, con un trazado específico de las políticas públicas a implementarse en materia de salud mental y derechos humanos, que en eso contempla la necesidad de poder pensar políticas desde una perspectiva de género, intersectorial, que contemple la interculturalidad, que también era un factor sumamente ausente en términos de la diagramación y las estrategias de trabajo y que de alguna forma hemos tenido que priorizar una serie de problemáticas que nos resultan trascendentes y muy relevantes. No quisiera extenderme demasiado en la palabra, pero me parece fundamental que se pueda entender que este plan va a estar no solo al acceso de toda la población, sino que de alguna manera también es trazar algunos lineamientos fundamentales que contemplan los abordajes en los ciclos de vida, pensar las problemáticas específicas de las niñeces, infancias, adolescencias, las personas adultas mayores y también poder abordar problemáticas específicas que tienen que ver con las violencias, los suicidios, los consumos de sustancias, las situaciones de vulnerabilidad y desigualdades por motivos de raza y de género, porque también hablar de salud mental es hablar de todo esto, no solamente pensar, como dije en un primer momento, en los padecimientos mentales, sino fundamentalmente comprender que como sociedad nosotros debemos asumir un compromiso muy fuerte y sobre todo de parte de los distintos actores del Estado también, en el compromiso que implica elaborar políticas que aborden cuestiones fundamentales y centrales que tienen que ver con cómo nos constituimos como sociedad y nos acompañamos en el transcurrir cotidiano con otros. Entonces, abordar las violencias, pensar los espacios de construcción, de estrategias de trabajo que nos permitan vivir en una sociedad más justa e igualitaria para todos, no solo para las personas que son usuarias de servicios de salud mental, también es en algún punto la apuesta y el compromiso que nosotros delineamos con este, muy ambicioso esquema de trabajo. Es un esquema de trabajo que lo planteamos de acá al 2030 porque implica de alguna manera comprender que los procesos son justamente eso, son procesos, hay cambios del paradigma fundamental que no se podrán realizar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos una prehistoria muy grande del paradigma manicomial asilar, y no es fácil desterrar ciertas cuestiones que al día de hoy siguen estando presentes en el marco de los imaginarios sociales. Estamos determinados de alguna manera por
por un montón de cuestiones que tienen que ver más bien con prejuicios y estigmas que con realidades, y lamentablemente la batalla todavía no se termina en ese punto. Nosotros, a 10 años de haberse sancionado la Ley Nacional de Salud Mental, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Sabemos que las personas con padecimientos mentales tienen muchísimos estigmas y prejuicios sobre sus espaldas, y es nuestra responsabilidad como equipos también hacer de este mundo un mundo más justo. Y también sabemos que lo mismo sucede con los consumidores de sustancias. Entonces, acercar derechos también implica comprender que de alguna manera nosotros tenemos que comprometernos cada uno desde su lugar en el cambio de paradigma fundamental, que resalta la importancia de que los abordajes tienen que ser realizados en comunidad, que de ninguna manera podemos fundamentar, justificar o sostener aún en el ámbito privado, aunque podamos jactarnos como provincia de no haber tenido nunca manicomios en la esfera de la salud pública, lo cual no es poca cosa, comprendiendo las realidades de otras provincias. El punto es que al día de hoy tenemos nuevos manicomios o nuevos mecanismos segregativos, que ya no son la institución psiquiátrica, pero que por ahí nuestro gran desafío hoy tiene que ver con algunas ideas que están muy arraigadas en la sociedad respecto de los abordajes en comunidades terapéuticas o de nuevos sectores que de alguna manera siguen sufriendo el fuerte estigma social, y a la vez sabemos que cada tanto suele aparecer en los medios de alguna manera algún evento que involucre a alguna persona con padecimiento mental, y vemos cómo eso recrudece en muchísimas personas y muchísimos referentes y representantes incluso de los medios de comunicación, ideas que no hacen más que reforzar estigmas, cercenar derechos y establecer prejuicios que sobre todo fundamentan prácticas que siguen siendo asilarias y manicomiales. Aunque no tengamos manicomios, tenemos un desafío muy grande para trabajar dentro de los equipos de salud para que estas prácticas, que sabemos son sumamente vulneradoras de derechos, dejen de existir. Así que les acercamos más que nada hoy una gran propuesta de trabajo, ambiciosa, como dije en un primer momento, porque no hemos escatimado en deseos, en anhelos. La verdad es que esto es una gran puesta a consideración de toda la sociedad de nuestras mayores intenciones de trabajo. Nuestra intención fundamental con esto no solo tiene que ver con poder de alguna manera establecer un lineamiento claro respecto de cuáles serán las políticas públicas, estableciendo como siempre la rectoría del Estado en este punto, sino sobre todo poder contribuir a establecer principios éticos fundamentales y trascendentales para pensar nuestro trabajo y nuestra práctica cotidiana. Sabemos que para eso vamos a necesitar del compromiso de todas y de todos los actores, que no es fácil pensar políticas en materia de salud mental si se las piensan solo desde un ministerio. Desde el Ministerio de Salud sabemos que tenemos un compromiso muy grande, pero no es el único. Entonces también es convocar a todos los sectores del Estado a poder sentarse en espacios de trabajo de construcción e implementación de acciones específicas y concretas que permitan de alguna manera acercarnos un poquito al objetivo primordial, que es el cumplimiento de lo que hemos plasmado en este escrito. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Junto a la vicegobernadora Analía Rach, queremos simplemente apoyar y respaldar lo que han comentado específicamente tanto Josefina como Carolina, y obviamente agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes, que ha cooperado desde un abordaje y una perspectiva interdisciplinaria la construcción de los consensos necesarios para la articulación de este Plan Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2030. Como ustedes saben, lo que nosotros atravesamos es un tiempo de pandemia con efectos devastadores en gran parte de la comunidad internacional, y en consecuencia aún hoy estamos transitando estos tiempos de pandemia y en un proceso en donde deseamos fervorosamente una recuperación y mediante el plan de vacunación la inmunidad colectiva de la población, pero con variantes que obviamente siempre ponen en peligro la perspectiva cierta de la proliferación del número de contagios a nivel internacional. Pero lo que quería transmitir es que este plan provincial tiene como objetivo central la integración y la consolidación institucional
como política de Estado, partiendo de acciones propuestas para el abordaje multiagencial y territorial de las problemáticas de salud mental. Y este plan tiene definitivamente 7 ejes. El primer eje es el marco legal de carácter regulatorio que se brinda a partir de la vigencia de una década respecto a la Ley 26.557 de salud mental a nivel nacional, sancionada por el Congreso de la Nación y ratificada por la legislatura provincial por su adhesión a través de la ley en el nuevo digesto jurídico que es la 2339-G. En segundo lugar, la evaluación y la sistematización desde el punto de vista del abordaje respecto al tema de recursos humanos, vinculados al proceso de capacitación y especialización a los efectos de garantizar el abordaje de la problemática. En tercer lugar, el registro estadístico y epidemiológico, que permite la sistematización de los datos, el procesamiento y la transformación de datos en información para tener sistematicidad desde el proceso de formación de la ejecución de las políticas públicas. En el cuarto lugar, una cuestión que es clave, que es la estigmatización y discriminación de las poblaciones, núcleos y personas en situaciones de vulnerabilidad por motivos de salud mental. La verdad es que nosotros también nos preocupa, como decía bien Josefina, algunos aspectos que son notorios y evidentes: discriminación, odio, racismo, xenofobia, distintos componentes que hacen a un comportamiento de la acción humana en términos de acción colectiva, que obviamente tiene un enfoque y una perspectiva con impacto desde el punto de vista social y comunitario. El quinto eje es el de la interculturalidad. Interculturalidad que obviamente es un aspecto en donde promueve el diálogo entre culturas y no la imposición a través de procesos de transculturación o eventualmente de aculturación. La interculturalidad tiene basamento en principios esenciales de convivencia humana por parte de nuestras comunidades originarias, y ese enfoque de diálogo entre culturas implica primero el respeto a la cultura del otro, y eso implica una perspectiva de diversidad, pero también a partir del respeto la construcción de la convivencia en una comunidad. También el sexto eje es el tema de diversidad y géneros, y el séptimo, las problemáticas prevalentes que tienen que ver con consumos problemáticos de salud mental de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. Nosotros tenemos en la provincia del Chaco una atención equivalente a 35.000 personas a través de 125 dispositivos sociales en la provincia, en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero a su vez tenemos 474 efectores sanitarios directos que requieren siempre una clasificación y abordaje entre centros de salud rurales, urbanos, con distintos grados de complejidad, lo mismo que la infraestructura hospitalaria. A su vez también lo que significa para nosotros el tema de la problemática los consumos problemáticos, la salud mental de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, suicidios y violencia por motivos de género. Nosotros yo siempre pregunto, porque acá tenemos reuniones de carácter sistemática y periódica a través del órgano de revisión mental, que está estipulada perfectamente en el encuadramiento normativo y legal. Bueno, ¿cuántas personas tenemos con potencialidad de abordaje por parte del sector público? Y siempre me dicen cerca de 2.000 personas, como potencial, entre 1.000 y 2.000 personas. ¿Cuántas personas están siendo consideradas desde el punto de vista de problemáticas vinculadas a violencia por motivo de género? Cerca de 3.500 personas. ¿Cuántas personas pueden eventualmente considerarse vinculadas a distintos tratamientos en materia de consumos problemáticos? Una perspectiva de un universo estimado de cerca de 10.000 personas. O sea, distintos enfoques para abordar la magnitud de la problemática que tenemos que enfrentar, los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales que debemos propiciar a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la capacidad del Estado desde el punto de vista del ejercicio de las políticas públicas para cumplir objetivos y metas. Recordemos siempre que el concepto de organización tiene 3 partes. Primero, la combinación de recursos. Los recursos son humanos, materiales, tecnológicos, financieros, que mediante un proceso determinado cumple una finalidad o una meta. Es decir, una organización implica recursos, implica un proceso e implica finalidad o meta.
u objetivo. Y en ese contexto, lo que nosotros estamos planteando es que una política pública requiere el abordaje desde el punto de vista de una organización institucional para cumplir objetivos y metas que están perfectamente estipulados en este documento. Por eso es muy importante remarcar que estos 7 ejes tiene una estrategia de abordaje vinculado a 14 problemas detectados, y esos 14 problemas detectados están encuadrados en 100 objetivos que implican un entrecruzamiento de esta compleja realidad de la salud mental de la provincia del Chaco. Por eso es muy importante, nosotros concebimos un enfoque, que yo siempre lo repito, digamos, porque François Dubet plantea repensar la justicia social en términos de igualdad de posiciones como preludio de la igualdad de oportunidades, y esto implica derechos y obligaciones. Entonces, el diseño de una política pública vinculado a garantizar derechos es parte del abordaje del Estado en la perspectiva del nivel de abordaje de una problemática determinada. Hay cuestiones, por ejemplo, que en materia de pobreza e indigencia pueden ser abordados parcialmente por el Estado provincial o municipal, en virtud de que se trata de un indicador basado en ingresos y egresos, y no necesariamente depende de las políticas públicas de carácter provincial. Pero sí, un andamiaje en términos de perspectiva de derechos es lo que va permitiendo ir generando consecución de estos objetivos. Ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho al trabajo y al progreso social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la justicia, el derecho al ambiente sano, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho efectivamente a la perspectiva de género, igualdad y equidad, como así también al acceso a prestación de servicios básicos, agua potable, cloacas, energía eléctrica, red de gas, o también obviamente el tema de fibra óptica. Entonces, nosotros consideramos que esto es muy importante desde el punto de vista de cómo un Estado garantiza la organización de políticas públicas que permita abordar desde una perspectiva interdisciplinaria la problemática, pero también la tangibilización progresiva y efectiva de derechos. De manera que lo que a mí me parece importante es que las pautas generales establecidas en este plan, los problemas prioritarios perfectamente identificados, la integración de las perspectivas de abordaje de las políticas públicas, implica una capacidad regulatoria por parte del Estado para cumplir esa finalidad. Entonces, la verdad es que entiendo que esta sistematización es muy importante y a su vez, por supuesto, haber observado en el transcurso de estos 18 meses últimos muchos logros. Por ejemplo, la inauguración de la Casa Mitad de Medio Camino en Villa de San Juan, lo que fue Luis Doctor Horacio Lita en Presidencia Roque Saspeña, o la Guardia de Salud Mental del Hospital Perrando, y a su vez la perspectiva de continuidad desde el punto de vista de mayor inversión, o lo que ha significado también regularizar la provisión de medicamentos o psicofármacos, que esto también se hace a través del análisis del órgano de revisión de salud mental en forma consecutiva, el tema de la normalización progresiva desde el punto de vista de los recursos humanos afectados al sector, o como así también lo que implicó las intervenciones en Barranqueras, digamos, desde la Lomita hasta distintos lugares específicamente vinculados. Así, no quiero quiero tratar de decir todo lo que se hizo, pero el dispositivo habitacional con personas con medidas de seguridad en Barranqueras, el centro de salud mental en La Casita, como dije, La Lomita también, en Saspeña, y el tema del Centro Integral Terapéutica de Atención de Consumos Problemáticos en la Dubigis, que eso es muy importante también, el Servicio de Salud Mental 4 de junio Ramón Carrillo, que está en proceso, y también el Centro de Salud del Barrio de los Milagros, para la reubicación del CISMA en Barranqueras, que es el Centro de Salud Mental y Adicciones, conjuntamente con el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba, que está también ya próximo a la inauguración. Entonces, son obras ejecutadas y obras que ya están, que son inminentes para la terminación. Como así también
todas las obras que están proyectadas desde el punto de vista de casas de convivencia, dispositivo habitacional, casas asistidas, como así también el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil Juan Bautista Alberdi y también la parte 2, digamos, en la intervención del Hospital Perrón. O sea que, en realidad, creo que hay una muy fuerte inversión en materia de infraestructura edilicia, las instalaciones congruentes con la misma, equipamiento, mobiliario, tecnología informática de comunicaciones, organización de recursos humanos, objetivos y metas y un marco regulatorio perfectamente definido. Así que felicitaciones por el plan, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por la participación de todos y obviamente el gran compromiso nuestro es seguir asignando los recursos presupuestarios para hacerlo, participar activamente en forma periódica y sistemática en las distintas reuniones que implique y obviamente también la Defensoría Oficial, le agradecemos muy especialmente por su participación porque esto forma parte de un interés común que es definitivamente tener la sensibilidad por parte del Estado de una problemática que es compleja, que requiere abordaje interdisciplinario y sobre todo mucha humildad y mucha sensibilidad para sentir en el corazón del otro un compromiso para garantizar no solamente el ejercicio de una política pública, sino un compromiso para la transformación de nuestra comunidad.